Tus cicatrices, Mitchell, son una vergüenza para la academia. La voz del capitán Derek Walsh, alta y deliberadamente desdeñosa, rompió el silencio matutino del salón de oficiales. Se apoyó en la pared, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho, y miró a Sarah Mitchell con una expresión de desdeñosa superioridad. Sus zapatos lustrados parecían reflejar la miseria del mundo más allá de su propio bienestar. A su lado, como dos sombras fieles, sonreían los tenientes Green y Carter, siempre dispuestos a apoyar a su patrón. Sarah no levantó la vista. Revolvió el azúcar metódicamente en su taza de café instantáneo barato, con movimientos pausados y serenos. Sentía los ojos de tres hombres fijos en ella, pesados y pegajosos como el aire húmedo del verano de Georgia. Sabía que esperaban una reacción. Lágrimas, una respuesta airada, una queja, cualquier cosa para demostrar que tenían razón, que era una forastera, débil, rota. ¿Dijo algo, capitán? Su voz era serena, casi indiferente. Tomó un pequeño sorbo, casi haciendo una mueca ante el amargo sabor de la bebida. Walsh se rió entre dientes, claramente disfrutando el momento. Amigos, la historia continúa. Escribe tu ciudad y suscríbete. Dije que la gente con esa cara hizo una pausa, buscando una palabra más ofensiva. No debería enseñar a los futuros oficiales. Les baja la moral. Los cadetes te miran y no ven a un instructor, sino a una víctima. ¿Quién necesita una víctima como ejemplo? La áspera cicatriz que comenzaba en su sien izquierda y se perdía entre su cabello latía traicioneramente. Otra, más fina, le cruzaba el labio, dándole para siempre a su rostro una expresión de tristeza oculta. Hacía tiempo que había dejado de notarlas en el espejo, pero las palabras de Walsh la hicieron sentirlas como si hubieran sido ayer. «Mis cicatrices, capitán», dijo Sarah lentamente, mirándolo por fin, «son evidencia de que he sobrevivido a cosas que probablemente lo matarían. Ahora, si no le importa, tengo una clase en 5 minutos». Su mirada era serena, pero había una frialdad en su interior que inquietó por un instante incluso al presumido Walsh, pero se recuperó rápidamente, disimulando su confusión con una carcajada. «¡Ay, tenemos una heroína aquí!», exclamó, volviéndose hacia sus amigos. ¿Oyeron eso? Sobrevivió. Probablemente estuvo en un hospital de retaguardia mientras los verdaderos soldados luchaban. ¿De dónde vienes, Mitchell? De algún lugar remoto de Montana, ¿verdad? Te uniste al ejército porque no había nada que hacer en casa excepto retorcer rabos de vaca. Green y Carter rieron obedientemente. Provenían de buenas familias, graduados de universidades prestigiosas, y para ellos el ejército era solo un trampolín hacia la política o el negocio familiar. Y Sarah, con sus orígenes humildes, su voz tranquila y su rostro desfigurado, era el blanco perfecto. No encajaba en su mundo deslumbrante. Sarah dejó su taza en silencio. Todo en su interior estaba tenso y helado. Montana, su hogar, campos infinitos bajo un cielo inmenso, el aroma a Artemisa después de la lluvia y su padre, quien siempre decía que su mayor virtud era su honestidad y fortaleza de espíritu. Él no habría aprobado su silencio, pero él no sabía toda la verdad. Nadie la conocía. «Mis antecedentes no tienen nada que ver con el servicio», espetó y se dirigió a la salida. Claro, le dijo Walsh lentamente. «Me pregunto cómo una mujer tan campesina consiguió sus galones de capitana. Alguien debió de sentir mucha pena por la pobre chica de las cicatrices». La puerta se cerró tras ella, acallando la risa venenosa. Sarah se detuvo un instante en el pasillo vacío, con la frente apoyada contra la fría pared. «Respira, solo respira». Eran solo palabras vacías de un hombre vacío, pero golpearon donde más dolía, abriendo heridas que llevaban años sin sanar. No había venido a esta academia en busca de gloria ni compasión, había venido para desaparecer.
para ser invisible. Después de Afganistán, después del incendio, el dolor y la pérdida, el discreto trabajo de instructora le había parecido un refugio, un lugar donde esconderse del pasado y de sí misma. Pero el pasado no la abandonaba, la observaba desde cada espejo, y gente como Walsh no la dejaba olvidarlo, ni por un minuto. Su lección se impartía en un campo de tiro táctico. Un grupo de cadetes de primer año, aún muy jóvenes, manejaban armas con torpeza. Sara caminaba entre ellos, ajustando su postura, explicándoles los fundamentos del manejo seguro. Su voz era tranquila, pero sonaba tan segura que incluso los cadetes más audaces la escuchaban con la respiración contenida. «No aprietes el gatillo bruscamente, cadete Riley», le dijo en voz baja al chico desgarbado que parecía incapaz de dar en el blanco. Tienes que apretarlo con suavidad. Piensa en él como una extensión de tu dedo. Tú y el rifle sois uno solo. Le quitó el arma para mostrársela. En sus manos, el pesado rifle de asalto se sentía ligero y dócil como un juguete. Se lo llevó al hombro sin apuntar. Su cuerpo recordaba los movimientos mejor que su propio nombre. La postura, la respiración, la presión suave. 3 disparos rápidos se fundieron en uno. Uno de los cadetes mayores, que estaba ayudando en el campo de entrenamiento, miró a través de binoculares. 3 golpes justo en el centro, dijo con voz entrecortada, mirando a Sara con asombro. Un murmullo de admiración recorrió las filas de cadetes. En ese momento, el capitán Walsh apareció en el campo de tiro. Caminaba lentamente, lanzando una mirada despectiva a los blancos. «¿Qué, Mitchell?», enseñándoles a los jóvenes a disparar. Su voz destilaba sarcasmo. «Esa sí que estuvo bien. Hasta una ardilla ciega encuentra una nuez a veces». Los cadetes guardaron silencio, apartando la mirada, avergonzados. La autoridad de Sara, que acababa de despuntar, quedó pisoteada por una sola frase. Sintió que la vergüenza le subía por las mejillas. La humillación frente a sus subordinados era lo peor. «Solo estamos practicando lo básico, capitán», respondió con calma, devolviéndole el rifle a Riley. Sí, lo básico». Walsh se acercó a ella, bajando la voz hasta convertirla en un siseo para que solo ella pudiera oír. «No perteneces aquí, Mitchell. Eres un recordatorio viviente del fracaso. Vuelve a Montana con tus vacas. El ejército es para los ganadores». Se dio la vuelta y se alejó con la misma lentitud, dejando tras sí un rastro de silencio e incomodidad. La lección estaba arruinada. Sara lo vio en los ojos de los cadetes. Estaban confundidos, vieron su increíble habilidad, pero oyeron las palabras de un capitán, un oficial superior, y no sabían qué creer. Esa noche, en su diminuta sala de gobierno, permaneció un buen rato frente al espejo. Las cicatrices. Tenía razón, eran evidentes. Contaban una historia que ella intentaba desesperadamente enterrar. Una historia sobre el polvo de Kandahar, sobre la risa de Marcus, sobre amigos que permanecieron allí para siempre, bajo un cielo extraño. Una historia sobre 27. Se pasó los dedos por la muñeca izquierda. Bajo la manga de su uniforme, oculto, había un pequeño tatuaje casero. Los números romanos 27. El número que se había convertido en su maldición y su esencia. El número de sus compañeros de escuadrón que habían muerto. Todos menos ella, la única superviviente, la viuda. Apretó los puños. Irse, huir. Sería lo más fácil. Volver a casa, donde la amaban y la querían. Pero había hecho una promesa, no a su padre, ni a los generales, ni a su país. Se la había hecho a Marcus la última noche antes de esa misión. «Si algo me pasa, Sar, no te desanimes. Vive y asegúrate de que otros regresen a casa. Enséñales lo que sabemos». Por eso estaba allí, no para esconderse, sino para cumplir una promesa. Les estaba enseñando a estos jóvenes novatos a sobrevivir, a volver a casa. Y por eso estaba dispuesta a soportar a Walsh y sus burlas. Estaba dispuesta a ser un blanco silencioso, si eso significaba que al menos uno de sus cadetes no terminaría como su escuadrón.
Al salir de la habitación para ir a la sala común a cenar, otra prueba que soportar, se detuvo en el tablón de anuncios. Una nueva orden, impresa en papel sellado, anunciaba una próxima inspección. La general Patricia Harrison llegaría a la academia en 2 semanas. Sarah leyó el nombre y se quedó paralizada. Harrison. El general Harrison, el que había supervisado personalmente las operaciones especiales en Afganistán durante aquellos años, el que conocía las listas de los grupos de élite, el que quizá recordara las señales de llamada. Mi corazón dio un vuelco. General Harrison, ¿esto complicó las cosas o lo cambió todo? Negó con la cabeza, despejándose. No importaba. Su trabajo era mantenerse en la sombra, ser solo la instructora de Mitchell. Nadie podría saber quién era. Nadie podría conocer la señal de llamada que una vez resonó por las ondas de radio cifradas e infundió miedo en los enemigos. El indicativo que enterró con su escuadrón, Viuda 27. Montana la recibió no con olor a pino y tierra, sino con el amargo sabor a polvo y desesperanza. Sarah, que aún no era Mitchell, sino simplemente Sarka, como la llamaba su padre, se quedó de pie en el porche inclinado de su pequeña casa y vio cómo la camioneta de su padre desaparecía por la curva, escupiendo humo gris. Había vuelto al pueblo, a casa de Henderson, el dueño de la única tienda decente, para intentar conseguir comida a crédito. Y ella sabía cómo terminaría. 1 hora después, el camión regresó. Mi padre se bajó, intentando enderezarse, pero sus hombros, encorvados, hablaban más fuerte que las palabras. En sus manos solo sostenía una pequeña bolsa de papel con pan y un paquete de pasta. «No lo hizo, ¿verdad?», preguntó Sarah en voz baja, aunque la respuesta era obvia. Dijo que ya le debíamos el mes pasado. El padre se pasó la mano por la cara con cansancio. Dijo que ya es hora de dejar de vivir de limosnas, John. Tienes una hija mayor. Déjala trabajar en la granja y que no lea libros. Algo dentro de Sarah se quebró, no por hambre, sino por la humillación que vio en los ojos del hombre que más amaba, el señor Henderson, un hombre gordo y sudoroso de ojos pequeños que siempre los miraba como si fueran tierra bajo sus uñas. «La próxima vez iré contigo», dijo con firmeza. «No hace falta, hija, no es asunto tuyo». «Mía», se le quebró la voz. «Esta es mi casa y mi padre. No dejaré que te hable así». Al día siguiente salieron juntos en coche. La tienda olía a salchicha ahumada y pan recién hecho, el aroma de otra vida, más plena. Henderson estaba de pie detrás del mostrador, limpiando su superficie ya limpia con un trapo sucio. «Oh, John, otra vez tú», dijo arrastrando las palabras, sin disimular su burla. «¿Y trajiste refuerzos? ¿Has decidido ir a torcer colas de vaca después de todo, chica?» Papá apretó los puños, pero no dijo nada. Estaba acostumbrado, pero Sarah Number. «Venimos a comprar comida, señor Henderson». Su voz sonó sorprendentemente serena y fría. «Y pagaremos en cuanto papá reciba el dinero para reparar el tractor en casa de los Johnson. Ya sabe que siempre paga». Henderson la miró de arriba abajo con desdén. «Te conozco. Siempre tienes algo así como mañana y luego. No soy un comedor de beneficencia. Si no hay dinero, no hay producto. Así de simple. Y tú», la señaló con el dedo, «deberías ser menos descarada. Con tu pedigrí deberías ser más silenciosa que un ratón». Fue un golpe duro. Todos en su pequeño pueblo sabían que la madre de Sarah se había ido cuando ella tenía 5 años. Se había ido a la gran ciudad en busca de una vida mejor, dejándola a ella y a su padre solos. Para gente como Henderson, era un estigma. Sarah sintió que su padre le ponía la mano en el hombro, a punto de llevársela, pero no se movió. Miró directamente a los ojitos del tendero y dijo en voz baja pero clara: «Te arrepentirás de estas palabras, te lo prometo». Salieron de la tienda entre su risa estridente y burlona. Guardaron silencio durante todo el camino a casa, y por la noche, después de que su padre se acostara, Sarah se sentó en el porche a mirar las estrellas. No lloró, pensó. Las palabras de Henderson, «mantén la cabeza gacha», le resonaban en la cabeza. Number
Nunca. No sería así. Se escaparía de allí. Se convertiría en alguien a quien la gente como él tendría en cuenta. Alguien respetada no por el dinero, sino por quién era. La solución llegó una semana después, cuando vio un anuncio en un televisor viejo. Personas con elegantes uniformes y porte orgulloso. La voz en off hablaba de honor, deber y respeto, de la oportunidad de estudiar y ver el mundo. El ejército. Ahí estaba su boleto, un boleto para escapar de este polvo, de esta pobreza, de esta humillación. «Voy a alistarme en el ejército», le dijo a su padre durante la cena del día siguiente. El tenedor se le cayó de las manos. «¿Qué? ¿Estás loca, Sarka? ¿Qué ejército? No es para chicas, y menos para ti. Es peligroso allí». «¿No es peligroso aquí?», sonrió con amargura. «Es peligroso vivir toda la vida dejando que te pisoteen. Es peligroso ver cómo te humillan y callar. No quiero eso, papá. Quiero que estés orgulloso de mí, para que nadie vuelva a decir que no somos nada». Discutieron largo rato. El padre rogó, suplicó, incluso gritó. Tenía miedo de perderla, lo único que le quedaba, pero vio en sus ojos el mismo temple que él tuvo antes de que la vida la doblegara, y cedió. En la oficina de reclutamiento del pueblo vecino, la miraron con recelo. Era una chica bajita y delgada, de un pueblo remoto. «¿Está segura de su decisión, señorita?», preguntó el reclutador, un sargento mayor con rostro cansado. «Esto no es pan comido». «No busco un paseo, señor», respondió Sara. «Busco una oportunidad para servir y convertirme en la mejor». Algo en su voz hizo que el sargento la mirara con más atención. No vio a una niña asustada, sino a una persona con una voluntad inquebrantable. La despedida en la estación de autobuses fue breve y dura. Su padre la abrazó con torpeza, guardándose una pequeña piedra de río pulida en el bolsillo de la chaqueta. «Para que recuerdes de dónde vienes, hija, y para que siempre regreses». «Volveré, papá», prometió, conteniendo las lágrimas. «Sin duda, volveré». El campo de entrenamiento fue un infierno y un purgatorio para ella. Sargentos gritándole desde temprano, marchas extenuantes, barro, sudor y dolor. Era más débil que muchos hombres y tenía que esforzarse el triple para seguir el ritmo. Algunos reclutas se reían de ella por ser una palurda de Montana. «Oye, Mitchell, quizás deberías ir a la cocina. Pela unas patatas», le dijo un tipo flacucho llamado Haynes un día durante el entrenamiento. Sara no respondió, simplemente apretó los dientes y dio otro paso, trazando su trayectoria con precisión sobre la calurosa plaza de armas. Su respuesta fueron hechos, no palabras. En el campo de tiro, para sorpresa de todos, obtuvo el mejor resultado. Sus manos, acostumbradas desde la infancia al rifle de caza de su padre, lo sujetaron con seguridad y firmeza. No apuntó, sintió el objetivo. «¿De dónde sacaste eso, Mitchell?», preguntó el instructor de tiro, un sargento de rostro adusto que rara vez elogiaba a nadie. «En Montana, señor. Si se pierde una ardilla, se queda sin cenar», respondió simplemente. El sargento rió entre dientes, pero el respeto apareció en sus ojos. En la carrera de obstáculos, se lastimó las palmas de las manos, pero escaló la pared una y otra vez hasta superarla. Se quedó dormida segundos después de que su cabeza tocara la almohada y se despertó un minuto antes de la subida para revisar su equipo. Poco a poco, las burlas fueron disminuyendo. El mismo Haynes, que se había ofrecido a pelarle patatas, se acercó a ella un día después de una jornada particularmente dura. «Mira, Mitchell, eres genial. Perdón por esas palabras». «Sigamos adelante», respondió brevemente. No tenía tiempo para ofender, tenía un objetivo. El día de la graduación, hizo fila, con el uniforme impecablemente planchado, mirándose en la pulida hebilla del cinturón del soldado que tenía delante. Quien la miraba no era la asustada Sarka de Montana, sino la soldado Sarah Mitchell del ejército de los Estados Unidos. Dio el primer paso, se liberó y su padre le envió una carta, escrita con letra descuidada en una hoja de papel de un cuaderno escolar.
Escribió que Henderson, al enterarse de que estaba en el ejército, se había vuelto mucho más educado e incluso le había ofrecido venderle la comida a crédito. «Ahora me saluda primero, ¿te imaginas?», escribió su padre, y entre líneas Sara leyó su orgullo silencioso y ligeramente confundido. Dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su pecho junto a la lisa roca del río. Había cumplido su promesa, pero eso era solo el principio. Quería más, quería ser más que un simple soldado. Quería ser una de las enviadas a donde otros temían ir. Quería ser la mejor y sabía que el camino sería aún más difícil. Pero estaba lista. Una chica de Montana murió en un polvoriento campo de entrenamiento. Nació una luchadora. Afganistán la recibió no con fuego, sino con silencio, denso, pesado, como el aire caliente que temblaba sobre el desierto rocoso. El silencio era engañoso. Ocultaba la muerte, escondiéndose tras cada roca, en cada sombra de un muro de arcilla. ¿Nervioso, Mitchell? ¿Component placement?, preguntó Marcus Chen con voz tranquila, ligeramente burlona, en el auricular. Caminaba adelante, su silueta se recortaba contra el cielo pálido. «Siempre estoy nerviosa, Chen», respondió Sara con la misma calma, con la vista fija en el camino. «Me ayuda a seguir viva». «Bien observado. 26 salidas y aún te estremeces con cada crujido. ¿Será ese tu secreto?». No dijo nada. Su secreto no estaba en sus nervios, sino en sus ojos. Veía el mundo de forma distinta a los demás. Para ella no era una colección de objetos, sino un mosaico de amenazas y refugios. Esa piedra junto al camino, de forma demasiado perfecta. Un trozo de tierra suelta donde todo a su alrededor se había secado hasta convertirse en hormigón. Lo anotaba todo, lo recordaba, lo analizaba. Llevaban casi un año sirviendo juntos. Marcus, hijo de inmigrantes chinos de San Francisco, era todo lo contrario. Hablaba ruidosamente, siempre sonriendo y contaba chistes incluso durante las sesiones informativas. Pero en combate se transformaba, se volvía serio, concentrado e increíblemente preciso. Se entendían sin palabras, moviéndose como uno solo. Detrás de ellos caminaban 4 combatientes más, su pequeño y unido escuadrón. Al anochecer, cuando el calor sofocante había amainado un poco, se sentaron en las cajas de munición fuera de su tienda. Marcus limpió su rifle y Sara simplemente contempló las estrellas. Allí, lejos de las luces de la ciudad, brillaban y estaban cerca, como en su infancia en Montana. «¿Sabes en qué pienso cuando los miro?», dijo Marcus de repente. «Que en algún lugar hay un planeta habitado por bellezas que esperan impacientemente al Capitán Chen». Él se rió entre dientes. «Oh, eso también, pero sobre todo pienso en casa, en cómo volveremos. He estado pensando, compraremos una casa pequeña, no en Montana, lo siento, hace demasiado frío allí, en algún lugar de California, junto al mar. Enseñarás a nuestros hijos a disparar latas y yo les enseñaré a pescar». Sara sintió un nudo en la garganta. Nunca habían hablado de esto tan directamente. «Todavía tenemos 3 meses de servicio, Marcus». «Lo sé, pero hay que soñar con algo, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene todo esto?». Dejó el rifle y se sentó a su lado. Su mano encontró la de ella. Ella sintió algo duro y frío en su palma. Abrió los dedos. En su palma había un sencillo anillo de plata. «No es un diamante, lo siento. Me queda un poco justo», sonrió con ironía. «Pero es real, como yo, como lo que siento. Sara Mitchell, ¿te casarías conmigo cuando salgamos de este agujero?». Ella lo miró, su rostro cansado pero tan familiar, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Simplemente asintió, incapaz de articular palabra. Él le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. «Eso es lo que acordamos», dijo con seriedad. «Ahora escuchen la orden. Orden número 1, volvamos a casa con vida, los dos». La semana siguiente transcurrió en una tensa anticipación.
Inteligencia informó que un comandante de campo se había establecido en una de las aldeas de montaña consideradas neutrales, responsable de una serie de ataques. La misión era simple en teoría y casi imposible en la práctica: entrar en la aldea, encontrar el objetivo y entregarlo a la base, vivo o muerto. Durante la sesión informativa, el comandante de la base, el coronel Stern, observó su pequeño destacamento. «Esta será su 27ª operación conjunta», dijo mirando a Sarah y Marcus. «Que tenga tanto éxito como las 26 anteriores. Mucha suerte, soldados». 27, pensó Sarah. Miró a Marcus. Él le guiñó un ojo. Partieron de noche. Helicópteros los dejaron a pocos kilómetros de su objetivo y caminaron a pie. El silencio los acompañó de nuevo, pero esta vez era diferente, inquietante, lleno de una amenaza tácita. Incluso los grillos callaron. El pueblo los recibió con un silencio sepulcral. Ni perros que ladraban, ni luces en las ventanas. «No me gusta esto», susurró Marcus por la radio. «Hay demasiado silencio». «Todos dispérsense. Muévanse con cuidado», respondió Sarah, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Avanzaron lentamente por la estrecha calle. Sarah caminó última, cubriendo la retaguardia. Sintió cientos de miradas invisibles sobre ella. Cada puerta oscura, cada ventana, le parecía la boca negra de un depredador. Miró al suelo y se le encogió el corazón. Casi invisible a la luz de la luna, un fino sedal se extendía a poca altura. Un tramo clásico. ¡Alto! Su grito sonó demasiado fuerte en este silencio sepulcral. «Mina». Pero ya era demasiado tarde. Uno de los combatientes, que caminaba en medio del grupo, ya había dado el paso fatal. Sarah no oyó la explosión. La sintió. El mundo explotó en un destello blanco cegador y un rugido ensordecedor que pareció desgarrarle el cráneo desde dentro. La onda expansiva la arrojó contra el costado de la casa con tanta fuerza que le crujieron los huesos. Perdió el conocimiento por un momento y cuando recobró la conciencia, el mundo se había convertido en un infierno. El aire estaba lleno de polvo, humo y gritos. Los gritos eran lo peor. Se apagaron rápidamente uno tras otro. Sus compañeros yacían a su alrededor, o mejor dicho, lo que quedaba de ellos. Intentó levantarse, pero un dolor agudo le atravesó la pierna y el lado izquierdo del cuerpo. Su rostro ardía como fuego. Ella se arrastró ignorando el dolor. Buscaba a Marcus. «Marcus», jadeó ahogándose con el polvo. «Marcus, responde». Lo encontró contra la pared opuesta. Estaba tumbado boca arriba, mirando el cielo ahora sin estrellas. La explosión le había volado el casco. No tenía ningún rasguño en la cara, pero sus ojos estaban vacíos. «Marcus», susurró arrastrándose hacia él. Ella le tomó la mano. Todavía estaba caliente. Había un atisbo de su sonrisa habitual en sus labios, como si estuviera a punto de decirle algo alentador. «Orden número 1, Marcus», susurró balanceándose. «Teníamos que regresar, los dos». No recordaba que la encontraran. No recordaba el helicóptero, el hospital de Kandahar, ni el vuelo a Alemania. Su primer recuerdo nítido fue el de una habitación blanca y un rostro extraño y desconocido reflejado en el espejo que le había dado la enfermera. Su rostro estaba surcado de horribles cicatrices carmesí. Su mejilla izquierda estaba especialmente dañada, pero lo peor eran sus ojos, vacíos, igual que los de Marcus esa noche. Unos días después, el coronel Stern entró en su habitación. Permaneció en silencio un largo rato observándola. «Eres el único que sobrevivió, capitán Mitchell», dijo finalmente con voz tranquila y sin vida. «Todo el escuadrón, todos murieron. Era una trampa. Toda la aldea estaba minada». Sarah guardó silencio. Lo sabía, lo había visto con sus propios ojos. «Indiqué en mi informe que esta era su 27ª operación conjunta», continuó el coronel. «Y la última, sí, del capitán Chen. En algunos círculos, component u placement dudó. Ahora la llaman la viuda de la 27ª operación».
La viuda. La palabra la golpeó como una bofetada. Se miró la mano. Un sencillo anillo de plata brillaba débilmente en su dedo. Nunca regresó al servicio. Tras varias cirugías y una larga recuperación, le dieron de baja. Era una heroína, pero se sentía una traidora. Ella sobrevivió y ellos no. Antes de salir de la base en Alemania, entró en un pequeño estudio de tatuajes tras la puerta. En silencio, le entregó al artista un papel con las palabras 27 escritas. En la muñeca, dijo en voz baja. El dolor agudo de la aguja era casi placentero. La distraía del otro dolor interno que nunca remitía. Cuando el maestro terminó, se miró la muñeca izquierda. Los números romanos 27 estaban negros en su piel. Un recordatorio eterno de su equipo, de Marcus, de la noche en que lo perdió todo y recibió a cambio solo cicatrices y un apodo que la perseguiría por el resto de su vida. Viuda, 27. Capitán Mitchell, ¿estás seguro de que estas tácticas no están 20 años anticuadas? La voz de Derek Walsh, alta y burlona, rompió el silencio matutino en el campo de entrenamiento. Sarah Gihosa hizo una pausa, sosteniendo el puntero que acababa de usar para dibujar un diagrama en la pizarra polvorienta. Frente a ella, 30 cadetes estaban sentados en el césped. Sus jóvenes rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y confusión. Walsh estaba un poco apartado, con los brazos cruzados, su uniforme inmaculado, sus botas brillantes y su sonrisa petulante contrastaban marcadamente con su sencilla ropa de campaña. Esta táctica, Capitán Walsh, salva vidas, ese es su único propósito, respondió Sarah con voz tranquila y serena, sin volverse hacia él. Continuó explicando a los cadetes. Al despejar edificios, lo más importante es el trabajo en equipo. Cada uno conoce su sector, cada uno protege a su compañero. Nada de aficionados. La coordinación está bien, insistió Walsh, abriéndose paso a su espacio personal. Pero estamos entrenando oficiales, no soldados sin cerebro. Un líder debe ser capaz de tomar decisiones poco convencionales, no seguir ciegamente esquemas memorizados del siglo pasado. Estoy segura de que el general Harrison apreciará la iniciativa, no los ejercicios anticuados. Había mencionado deliberadamente el nombre del general, cuya inspección se esperaba en cualquier momento. Fue un golpe directo a la autoridad de Sarah con sus estudiantes. Varios de los cadetes, los que siempre rondaban a Walsh, asintieron con aprobación. Sarah se giró lentamente, lo miró directamente a los burlones ojos azules. Su rostro marcado por las cicatrices permaneció impasible. La iniciativa, capitán, es buena en el desfile. En batalla se traduce en esquelas. Si tiene una forma más efectiva de llevar a cabo un asalto sin perder a la mitad del escuadrón, estoy dispuesto a escucharla. Sus palabras fueron tranquilas, pero con firmeza. Walsh se sintió momentáneamente confundido, pues no esperaba una respuesta tan directa. Estaba acostumbrado a que ella aguantara sus ataques en silencio. Solo digo que hay que pensar con originalidad, murmuró, dando un paso atrás. No todas las situaciones encajan en un mismo molde. Así es, asintió Sarah. Por eso practicamos docenas de patrones para que, cuando llegue el momento, tu pensamiento amplio no le cueste la vida a nadie. Ahora, si no te importa, continúo con la lección. Se dio la vuelta, indicando que la conversación había terminado. Walsh la miró con enojo y humillación y se alejó con un grupo de sus secuaces, reprendiéndolos en voz baja. Sarah sintió su odio clavarse en la espalda. Esto era solo el principio. No la perdonaría por este desaire público. En los días siguientes, el acoso se volvió más sofisticado. Walsh ya no la confrontaba directamente, usaba intermediarios. Antes de una clase de balística, un cable necesario desapareció de su proyector. Tuvo que explicarlo todo con los dedos durante media hora mientras un técnico buscaba un reemplazo. Y los cadetes estaban francamente aburridos. En otra ocasión, alguien derramó refresco pegajoso sobre su silla en la cafetería. Bromas mezquinas y cobardes imposibles de probar. Empezó a trabajar con los cadetes. Sarah lo vio reunir a un grupo de jóvenes después de clase y enseñarles algo, riendo entre dientes y asintiendo en su dirección.
pronto, los más atrevidos empezaron a hacerle preguntas capciosas en clase, claramente incitados por Walsh. Cuestionaban sus palabras, refiriéndose a los enfoques más modernos que les había mencionado el capitán Walsh. Sarah fue paciente. Respondió a todas las preguntas, desmintiendo con calma y metódicamente la confianza juvenil de los soldados con hechos irrefutables y ejemplos de experiencias reales de combate de las que, sin embargo, nunca habló directamente. Simplemente dijo: en una situación similar, el grupo perdió a 2 porque, un error como este nos costó una vez una operación entera. Pero la tensión crecía. Los ecos de Kandahar, que había acallado con tanto cuidado durante años, se hacían cada vez más fuertes. Por la noche volvía a soñar con calles estrechas, polvo y gritos. Durante el día, cualquier sonido agudo la hacía estremecer. Se sentía como una cuerda tensa, a punto de romperse en cualquier momento. El clímax llegó el jueves al final de la tarde. Había sido un día duro, tiro matutino, luego clases de medicina táctica. Sarah estaba cansada. Caminó por el callejón que conducía del campo de tiro al dormitorio femenino. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y morado. Todo estaba tranquilo. La mayoría de los cadetes y oficiales estaban cenando. Disfrutaba del momento de paz, intentando relajar los hombros tensos por la tensión. De repente, se oyó un estruendo ensordecedor detrás de ella. Para el mundo, fue el sonido de un petardo. Para Sarah, fue el sonido de una explosión. El tiempo se redujo a un solo punto. Mis oídos comenzaron a zumbar. El olor a pólvora me golpeó la nariz, mezclándose con el olor fantasmal de polvo caliente y sangre. El callejón de la academia desapareció, reemplazado por un estrecho callejón en una aldea afgana. Gritos, fuego. El rostro de Marcus mirando al cielo vacío. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. En un instante cayó al suelo, rodó tras el tronco de un gran roble y arrebató una pistola inexistente del vacío. Su corazón latía con fuerza. Sus ojos escrutaban febrilmente la zona en busca de un enemigo. Su respiración era entrecortada, corta y áspera. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de adrenalina. Allí estaba, allí de nuevo, el mismo día que había destruido su vida. ¡Ja, mira! Le dio la electricidad. Se escuchó una voz joven y maliciosa. La voz irrumpió entre la neblina de recuerdos. Sarah parpadeó. La aldea afgana empezó a desvanecerse, revelando las siluetas de los árboles, un césped bien cortado y un dormitorio de ladrillo. Levantó la cabeza lentamente. 3 cadetes estaban a 10 pasos de ella. Uno de ellos, un tipo flacucho llamado Haynes, sostenía un cartucho de cartón encendido de un gran petardo. Los 3 se reían a carcajadas mientras la miraban tendida en el suelo. «Capitán Mitchell, ¿le tiene miedo a los ratones?», preguntó Haynes, el favorito de Walsh, con tono burlón. Sarah se levantó lentamente. Primero se arrodilló, luego se puso de pie. Se sacudió las hojas y la tierra del uniforme. Sus movimientos eran lentos, casi vacilantes, pero en su interior ardía una furia gélida. El recuerdo había pasado, dejando tras sí vacío y amargura. Miró a los cadetes. No había miedo ni humillación en su mirada. Había algo más, algo que les paralizó la risa. Ella se acercó a ellos, sus pasos eran silenciosos. «Te llamas Haynes», dijo en voz baja, pero su voz sonó como metal raspando contra un cristal. Se detuvo justo frente a él. «Eso fue una estupidez, cadete». «Vamos, capitán, es solo una broma», balbució Haynes, perdiendo su arrogancia bajo su mirada. «¿Un chiste?» «En component placement», preguntó Sarah casi sin mover los labios. «¿Sabes cómo es ese sonido, cadete?» Es como el sonido de las piernas de tu amigo al ser arrancadas. El sonido que haces al recoger lo que queda de tu mejor amigo en un saco. Es un chiste muy gracioso. Se oyó el canto de los grillos en el silencio que siguió. Los otros 2 cadetes retrocedieron, dejando a Haynes solo. Palideció.
Yo no quise. El capitán Walsh dijo que... No me importa lo que haya dicho el capitán Walsh, interrumpió. Responderán por sus actos. Los espero en la oficina del comandante del curso mañana a las 7. Ustedes dos son testigos. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás, con la espalda perfectamente recta, pero sus manos, ocultas en los bolsillos, se apretaron en puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. A la mañana siguiente se encontraba en la oficina del mayor Davis, comandante del curso. Davis era un hombre corpulento, próximo a la edad de jubilación, que valoraba la paz y la tranquilidad por encima de todo. A su lado, cambiando de pie, se encontraba el cadete Haynes, de rostro pálido. Sarah expuso los hechos, con claridad, sin emoción, sin detalles innecesarios, la galleta, su reacción, la confesión del cadete. El mayor Davis la escuchó, golpeando la mesa con el bolígrafo. Luego suspiró profundamente y miró a Haynes. «¿Es cierto, hijo?» «Sí, señor, pero era solo una broma. No pretendíamos hacerle daño», murmuró el cadete, lanzando una mirada asustada a Sarah. «Es broma», dijo Davis. Se recostó en su silla y fijó su mirada cansada en Sarah. «Capitán Mitchell, usted entiende, son jóvenes. Las hormonas influyen, a veces hacen estupideces. No creo que tenga sentido darle tanta importancia». «Alcalde, esto no es una simple estupidez», dijo Sarah, intentando mantener la calma. «Esto es una provocación directa y una falta de respeto al oficial, y se hizo por instigación del capitán Walsh». Al mencionar el nombre de Walsh, el rostro de Davis se tensó. Se aclaró la garganta. «¿Tiene alguna prueba de la participación del capitán Walsh? ¿Dijo algo el cadete Haynes sobre él?» Sarah miró a Haynes. Estaba callado, asustado, con la mirada perdida. Nunca confesaría. No iría en contra de Walsh. «No hay pruebas directas», admitió, «pero este no es el primer incidente». «Escucha, Sarah», dijo el mayor, adoptando un tono más confidencial. «Eres una buena instructora. Tranquila, eficiente, no causas problemas. Mejor no empecemos ahora. ¿Sabes quién es el padre del capitán Walsh? El general Walsh es un hombre muy influyente. Cualquier investigación oficial contra su hijo atraería atención innecesaria a nuestra academia, sobre todo antes de que llegue el general Harrison. Todos necesitamos buenos informes». Sus palabras estaban impregnadas de un cinismo manifiesto. No defendía al cadete, se defendía a sí mismo, a su paz, a su carrera. «¿Entonces no harás nada?», preguntó Sarah sin rodeos. «Voy a darle una buena reprimenda al cadete Haynes», dijo el mayor con solemnidad. «Tendrá 3 asignaciones extra. Creo que bastará para que aprenda la lección. Y le aconsejo, capitán, que sea menos susceptible. Hay que tener la piel dura en el ejército, sobre todo con su aspecto». Esa última frase fue un puñetazo en el estómago. No solo le había negado justicia, sino que también la había humillado al culparse a sí misma. «Te entiendo, mayor», dijo Sarah en tono gélido. «Genial», exhaló Davis con alivio. «Puede irse, capitán. Haynes, quédese». Sarah se dio la vuelta y salió de la oficina, cerrando la puerta con fuerza. Se quedó de pie en el pasillo vacío, mirando por la ventana la plaza de armas iluminada por el sol. Estaba sola, completamente sola. El sistema en el que una vez creyó, el sistema al que dedicó su vida, le había dado la espalda. Sus hazañas fueron olvidadas, sus cicatrices burladas, su dolor una señal de debilidad. Se tocó el tatuaje de la muñeca con los dedos. 27. Había sobrevivido, pero el mundo por el que sus camaradas habían luchado no era el que habían imaginado. Y en ese momento, de pie en el silencioso pasillo de una prestigiosa academia militar, se sintió más perdida y destrozada que en el polvo y la sangre de Kandahar. «Este tipo, Walsh, realmente se ha vuelto loco», dijo el sargento mayor James Parker, con los dientes apretados y sus binoculares todavía apuntando al campo táctico.
Su interlocutor, el instructor de tiro, el sargento Gray, se limitó a reír entre dientes y se secó la lente de la mira. ¿Cuándo fue diferente? El hijo de papá. Lo puede todo. Parker no dijo nada, pero sus dedos se apretaron sobre el cañón acanalado de sus binoculares. Tenía casi 50 años y había pasado 30 en el ejército. Lo había visto todo, desde los desiertos de Irak hasta las montañas donde sirvió el capitán Mitchell. Podía interpretar a la gente mejor que los informes de los empleados administrativos, y no le gustaba lo que veía ahora. Abajo, en el campo de prácticas, el capitán Walsh reprendía a gritos a Sarah Mitchell, para diversión de los cadetes, por un supuesto error en la colocación de los blancos de práctica. Ella permanecía inmóvil, como una roca gris contra la que se estrellaban las sucias olas de sus palabras. Su rostro, marcado por las cicatrices, permanecía inexpresivo, pero Parker podía ver la tensión en sus hombros y cómo sus dedos se cerraban en puños. «La va a destrozar», dijo Gray en voz baja. «A ella no», respondió Parker con la misma calma, bajando los binoculares. «No dañan a gente como ella. Él solo puede mancharlos». Parker conocía los rumores. Pueblerina de Montana, con cicatrices en un tiroteo por la espalda, aferrándose a su trabajo por lástima. Pero vio más. Vio cómo se movía, con fluidez, con economía de movimientos, siempre controlando el espacio a su alrededor. La vio en el campo de tiro, cogiendo un rifle, deteniéndose un momento, su cuerpo fundiéndose con el arma. No solo disparaba bien, disparaba como quien dispara para quien un fallo significa la muerte. Al día siguiente, la espetó deliberadamente después de clase cerca de la sala de armas. «Capitán Mitchell». Sarah se giró, sus ojos grises abiertos con la cautela habitual. «Sargento mayor». «¿Tienes un minuto?», preguntó, señalando con la cabeza hacia el banco bajo el viejo roble. Dudó, pero no pudo negarse a su superior. Se sentaron. Por unos instantes, ambos guardaron silencio, observando a los cadetes marchar por la plaza de armas. «Serví en la 101ª División», dijo Parker de repente, mirando al frente. «En Afganistán, en el valle de Korengal. ¿Has oído hablar de ese lugar?». Sarah asintió levemente. Claro que lo había oído. Valle de la Muerte, como lo llamaban los soldados. «Teníamos un tipo allí, un francotirador. Silencioso, imperceptible. Todos se reían de él hasta que un día, él solo, controló toda una ladera, cubriendo la retirada de un grupo. Salvó a 12 personas. Después de eso, nadie rió más. Simplemente guardaron silencio en su presencia. Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire. No la miró, pero sintió que su tensión se relajaba un poco. Ella lo entendía. Entendía el lenguaje figurado de los viejos soldados. «Gracias, sargento mayor», dijo en voz baja. «De nada, capitán», respondió Parker levantándose. «Solo quiero que sepas que no todos aquí son ciegos». Se alejó, dejándola sola con sus pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había mirado más allá de sus cicatrices y había visto no fealdad, sino historia. Era una sensación extraña, casi olvidada, no estar sola en su guerra silenciosa. Una semana después, se extendió por la academia un rumor que emocionó a todos, desde el último cadete hasta el comandante de la base. La general Patricia Harrison iba a realizar una inspección no programada. El nombre de la general Harrison era legendario. Iron Patty, como la conocían a escondidas. Una mujer que ascendió de simple teniente a general de 2 estrellas, comandando todos los centros de entrenamiento de las fuerzas terrestres. Era conocida por su agudeza mental, su intolerancia a la ostentación y su capacidad para detectar cualquier falsedad a kilómetros de distancia.
La academia era como un hormiguero al que le pinchaban con un palo. Comenzaron los preparativos febriles, se pintaron las aceras, se limpiaron los barracones, se reescribieron los planes de estudio. El mayor Davis corría por los terrenos con la cara roja, dando órdenes y exigiendo que todos estuvieran relucientes y ordenados. El capitán Walsh, por el contrario, se comportó con desafiante confianza en sí mismo. La general Harrison es una vieja amiga de mi padre, presumió en el comedor de oficiales. Hemos cenado juntos un par de veces. Ella sabe lo que valen los oficiales que luchan de verdad, no malentendidos. Ante estas palabras, lanzó una elocuente mirada hacia Sarah, que estaba comiendo su almuerzo en silencio en una mesa aparte. Sarah intentó ignorar el alboroto. La llegada del general no le cambió nada, simplemente hacía su trabajo. Pero en lo más profundo de su alma, una desagradable premonición la asaltó. Tales inspecciones siempre sacaban a la luz lo que las autoridades preferían ocultar, y eso significaba que ella, como elemento problemático, podía verse sometida a aún más presión. El día de la llegada del general Harrison era soleado y bochornoso, típico de Georgia. La general llegó puntualmente. Salió de un coche negro del Estado Mayor. Era una mujer bajita y esbelta, de unos 60 años, con el pelo corto y gris y penetrantes ojos azules. No había nada intimidante en su apariencia, pero una sola mirada suya hizo que el mayor Davis se cuadrara y que Walsh adoptara la expresión más obsequiosa. Alcalde Davis. Su voz era tranquila pero autoritaria. Nada de desfiles. Lléveme con su horario habitual. Quiero ver trabajo de verdad, no un espectáculo. Su inspección comenzó de inmediato. Recorrió las aulas, los barracones, el campo de entrenamiento, haciendo preguntas breves y precisas que hicieron sudar a los oficiales. Se fijó en todo: el polvo en una taquilla, la vaga orden del instructor, la incertidumbre en la mirada de un cadete. Sarah impartía una clase táctica en un pequeño aulario. Explicaba los fundamentos de la movilidad urbana a los cadetes, dibujando diagramas en la pizarra. Estaba tan absorta en el proceso que no se dio cuenta de inmediato de que la puerta del aula se abría. El general Harrison estaba en la puerta, acompañado de Davis y Walsh. El aula quedó en un silencio sepulcral. Los cadetes se pusieron de pie de un salto, firmes. «Tranquila, continúe», dijo la general con la mirada fija en Sarah. Sarah sintió un escalofrío. Se presentó, como lo exigía el reglamento. «Capitán Mitchell, señora». La general Harrison no respondió. Caminó lentamente hacia el escritorio y cogió el libro de asistencia donde figuraban los nombres de los instructores. Sus ojos recorrieron la fila. Capitana Sarah Mitchell. Luego levantó la vista y volvió a mirar a Sarah. Largo, inquisitivamente. No se fijó en su rostro en general, sino en los detalles. La larga cicatriz que le cruzaba la ceja y la mejilla izquierdas. La tenue línea de otra cicatriz cerca de la sien. Su forma de mantenerse tan quieta y erguida. El mayor Davis, sintiendo la incomodidad de la pausa prolongada, decidió intervenir. «General, el capitán Mitchell es nuestro instructor con experiencia especial. Ella». «Veo su experiencia, mayor», interrumpió Harrison, sin apartar la mirada de Sarah. Su voz era dura. Walsh decidió que esta era su oportunidad y dio un paso adelante con una sonrisa satisfecha. «Señora, si me disculpa, el caso del capitán Mitchell es verdaderamente único. Adquirió sus rasgos distintivos en circunstancias bastante turbias». No tuvo tiempo de terminar. La general Harrison giró lentamente la cabeza hacia él. No dijo nada, simplemente lo miró. Había tal fuego gélido en sus ojos azules que Walsh se atragantó con las palabras y retrocedió un paso, perdiendo toda su arrogancia. Entonces se volvió hacia Sarah, con la sombra de un recuerdo lejano, parpadeando en su rostro, como si estuviera tratando de reconstruir un complejo rompecabezas en su mente. «Mitchell», pronunció el nombre en voz baja, casi para sí misma. «Continúe con su lección, capitán». Con eso, se dio la vuelta y salió del aula.
con Davis y un avergonzado Walsh corriendo tras ella. La puerta se cerró. Sarah se quedó de pie frente a los cadetes congelados. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué era eso? Esa mirada no era como las demás. No había lástima, ni asco, ni curiosidad. Había reconocimiento. Un reconocimiento terrible, casi imposible, que le heló las manos. Se tocó el tatuaje en la muñeca, oculto bajo la manga larga de su uniforme. 27. ¿En serio? No, no podía ser. Todos los informes habían sido clasificados o destruidos. Su antigua vida estaba sepultada bajo toneladas de arena y papeles oficiales. Pero la mirada gélida del general Harrison decía lo contrario, y Sarah se dio cuenta de que el tranquilo remanso en el que había estado intentando esconderse estaba a punto de convertirse en el epicentro de una tormenta. La visita del general Harrison sacudió la academia como una piedra caída en un pantano soñoliento. Tras salir del aula de Sarah, el mayor Davis y el capitán Walsh la siguieron en silencio por el pasillo. Davis se frotaba las manos con nerviosismo y el rostro, normalmente seguro de Walsh, estaba pálido y confundido. La mirada gélida del general lo despojó de su arrogancia. «Mayor», dijo Harrison sin darse la vuelta, con la voz entrecortada, «continuaremos la inspección mañana. Empezaremos en el campo de tiro táctico a las 8. Quiero ver a todos los instructores y el último disparo de la clase que se gradúa. A todos». Hizo hincapié en la última palabra y Davis se dio cuenta de que era una referencia directa a la presencia del capitán Mitchell. «Sí, señor, señora», informó. Cuando el general se retiró, acompañado por su ayudante de campo, Walsh finalmente encontró su voz. «¿Qué demonios fue eso?», Srenia, mirando al general, miró a esa Mitchell como si la conociera. «Tranquiliza el tono, Derek», dijo Davis con cansancio. «Esta es la general Harrison. No se puede jugar con ella. Y si yo fuera tú, dejaría en paz al capitán Mitchell. ¿No viste su mirada?» «Lo vi. ¿Y qué? Una campesina con cicatrices. Quizás simplemente no le gustaba. Mañana en el campo de tiro le demostraré quién es la verdadera instructora. Pondré a esta advenediza en su lugar delante de todos». Davis simplemente negó con la cabeza. Sintió que Derek no entendía la gravedad de la situación y que su arrogancia estaba a punto de meterlo en problemas. Sarah pasó el resto del día aturdida. Completó las clases mecánicamente, respondió las preguntas de los cadetes, pero sus pensamientos estaban en otra parte. El reconocimiento en la mirada del general la atormentaba. Era imposible. La leyenda de la Viuda 27 quedó enterrada junto con su unidad. Ella misma figuraba oficialmente en listas completamente diferentes, transferida por motivos de salud al discreto puesto de instructora. Se suponía que nadie debía saberlo. Nadie. Esa noche, en su pequeño apartamento del gobierno, sacó el sencillo anillo de bodas de Marcus de la caja con una fina cadena de plata. Lo apretó en la palma de la mano. «Solo quería paz, Marcus», susurró al vacío. «Solo quería que me dejaran en paz, pero sabía que la paz se había acabado. Algo iba a pasar en el campo de tiro al día siguiente». A la mañana siguiente, el campo de tiro táctico estaba tenso. El aire era fresco y húmedo, con olor a pólvora y ozono. Los estudiantes formaban filas ordenadas, los instructores se alineaban por separado. El general Harrison llegó puntualmente a las 8, acompañado por el mayor Davis y el sargento mayor Parker, quien permanecía algo apartado, con el rostro impasible. Su mirada se dirigió a Sarah varias veces, apoyándola en silencio. Comenzó el entrenamiento. Los cadetes, bajo la guía de los instructores, realizaron diversos ejercicios: tiro contrarreloj, desplazamiento entre refugios y trabajo en parejas. El grupo de Walsh fue uno de los primeros en actuar. Daba órdenes en voz alta y clara. Sus cadetes actuaban al unísono, pero había algo ostentoso en todo esto. Al terminar, Walsh se acercó al general con una mirada de suficiencia. «Como puede ver, señora, estamos entrenando a verdaderos luchadores.
los que no nos decepcionarán en una situación real, dijo, lanzando una rápida mirada despectiva hacia Sarah, cuyo grupo se preparaba para ir a la línea. El general Harrison simplemente asintió brevemente, sin dignarse siquiera a mirarlo. El grupo de Sarah tuvo una actuación impecable, sin movimientos innecesarios ni alardes, solo órdenes breves y silenciosas, con absoluta precisión. Sus alumnos se movieron con rapidez y eficiencia, confiando plenamente en su instructor. Al terminar, el campo de tiro quedó en silencio, interrumpido únicamente por la respiración agitada de los jóvenes soldados. Walsh no lo soportó. El éxito ajeno lo quemaba por dentro. Dio un paso al frente. Señora, si me disculpa, estos son ejercicios estándar, pero en combate real todo es diferente, requiere valentía y determinación. Me gustaría proponer un escenario más complejo, un ejercicio complejo, alcanzar múltiples objetivos a diferentes distancias desde una posición incómoda, con cambio de armas y proporcionando primeros auxilios a una persona herida simulada. Por un tiempo, dudo que los cadetes del capitán Mitchell estén preparados para esto. Requiere un nivel de entrenamiento completamente diferente. Estaba seguro de que Sarah se negaría o sus cadetes fracasarían en la misión, humillándola así frente al general. La mayor Davis intentó intervenir, pero la general Harrison levantó la mano para detenerlo. Se giró lentamente hacia Walsh. Una propuesta interesante, capitán. Muy interesante. Pero, ¿para qué necesitamos cadetes? Echó un vistazo al campo de tiro y se detuvo en Sarah. Capitán Mitchell, nos enseñará cómo se hace, en persona, para que el capitán Walsh no tenga dudas sobre el nivel de entrenamiento. A Sarah se le encogió el corazón. Todas las miradas se posaron en ella. Era una trampa. Negarse era admitir su incompetencia. Acceder era exponerse. Sí, señor, señora, respondió en voz baja pero con firmeza. Caminó hacia la línea de fuego. El sargento mayor Parker revisó personalmente las armas, un rifle y una pistola. Al entregarle el rifle, dijo en voz baja, «Muéstrales, hija, muéstrales a todos». Sarah asintió, respiró hondo, exhaló, y el mundo se redujo a las miras y los objetivos. Todo el dolor, todos los miedos, toda la fatiga de los últimos años se desvanecieron. Solo quedaba la viuda 27. «Comience a mi señal, capitán», dijo la voz del general por los altavoces. Se escuchó un pitido agudo. Lo que sucedió después, ninguno de los presentes lo olvidará jamás. Sarah no solo se movió, sino que fluyó como un río mortal. Su cuerpo pareció olvidarse de la rigidez y la fatiga. Disparó 2 tiros precisos desde arrodillada, alcanzando objetivos distantes. Se puso a cubierto al instante, cambiando el cargador sobre la marcha. El movimiento fue tan preciso que tardó una fracción de segundo. Luego, 3 disparos a un grupo de enemigos a la izquierda. Con el rifle a la espalda, la pistola en la mano, 2 disparos a objetivos cercanos. Todo esto sin un solo movimiento innecesario, sin alboroto, con una eficacia fría y gélida. Corrió hacia el maniquí herido, lo arrastró hasta su refugio con una mano y continuó disparando a los blancos emergentes con la otra. Luego, arrodillándose sobre una rodilla, simuló la aplicación de un torniquete. El ejercicio completo, que a un luchador experimentado le habría llevado al menos 1 minuto, lo completó en 28 segundos. Cuando el último proyectil resonó en el hormigón, el campo de tiro quedó en silencio, resonando en un silencio absoluto. Cientos de ojos contemplaron la figura solitaria de una mujer respirando con dificultad en la línea de fuego. Los cadetes la contemplaron con asombro. Los instructores, en silencio, la contemplaron con asombro. El capitán Walsh estaba pálido como un papel. Miró a Sarah como si hubiera visto un fantasma. La general Harrison dejó que el silencio se prolongara durante unos segundos más y luego su voz, amplificada por los altavoces, resonó en todo el campo de entrenamiento, fuerte, clara y despiadada. «Buen trabajo, soldado». Hizo una pausa y cada una de sus siguientes palabras cayó como un martillazo.
aunque te conocía por otro nombre, Viuda 27. Una exclamación de sorpresa recorrió las filas de cadetes. El sargento mayor Parker asintió lentamente, con el rostro lleno de respeto. El mayor Davis se quedó allí, boquiabiertos. Walsh se tambaleó. Viuda 27, esa leyenda, ese fantasma casi mítico de Kandahar, el soldado de las fuerzas especiales, que había logrado lo imposible sin ayuda de nadie y fue dado por muerto junto con toda su unidad. Miró las cicatrices de Sarah, el tatuaje que asomaba por debajo de su manga subida, 27. Y todo encajó. El horror y la comprensión de su propia insignificancia lo invadieron. No solo estaba intimidando a una instructora, se estaba burlando de una de las leyendas más veneradas y trágicas de la guerra reciente. El general Harrison se acercó al aturdido Walsh, su voz más tranquila pero más poderosa. Algunas cicatrices, Capitán Walsh, no se ganan en el cuartel general intentando congraciarse con sus superiores, se ganan rescatando a sus camaradas del fuego. La Capitán Mitchells es la única sobreviviente de su escuadrón. Perdió a todos allí, recuérdelo la próxima vez que decida burlarse del pasado de alguien. Se giró hacia Sarah, que seguía de pie en la línea, mirando al general. Ya no había miedo en sus ojos, solo un inmenso cansancio y silencio. La tormenta que tanto temía por fin había amainado. Este ejercicio es demasiado complejo para una instructora con su, digamos, limitada experiencia, dijo el capitán Derek Walsh en voz deliberadamente alta para que lo oyeran no solo el general Harrison, sino todos los cadetes alineados en el campo de tiro táctico. Permaneció de pie, con el pecho inflado, mirando a Sarah con desdén. No podemos arriesgar la seguridad de los cadetes confiando en la improvisación. Necesitamos un método probado, mi método. Un tenso silencio se apoderó de la cordillera. Todas las miradas estaban fijas en tres figuras: el seguro de sí mismo Walsh, la imponente Sarah y la impasible general Patricia Harrison. La inspección estaba en su segundo día y Walsh, sintiendo que su autoridad estaba en juego, había decidido arriesgarse. Quería humillar públicamente a Sarah, demostrándole al general quién mandaba. ¿Está cuestionando la competencia del instructor asignado, capitán? Sí, preguntó la general Harrison con un tono sereno y sereno. No había ira en su voz, solo una curiosidad gélida que le provocó escalofríos a la mayor Davis, quien estaba a su lado. Priorizo la seguridad y la eficacia. General, insistió Walsh. El capitán Mitchell, con el debido respeto, no ha demostrado las habilidades necesarias para realizar una simulación de combate tan compleja. Este ejercicio implica fuego rápido, moverse de cobertura en cobertura y evacuar a un herido bajo fuego. Un error en este caso podría ser costoso. Le lanzó una mirada condescendiente a Sarah. Quizás le convendría más dar una lección sobre limpieza de armas. Se le daría bien. Se oyó una risa entre el grupo de cadetes leales a Walsh. Sarah permaneció inmóvil, con la mirada fija al frente. Sus manos, apretadas en puños, eran la única señal de la tormenta que rugía en su interior. Sentía cientos de ojos fijos en ella, curiosos, burlones, compasivos. El sargento mayor Parker, de pie a cierta distancia, frunció el ceño, con la mandíbula apretada por la indignación. La general Harrison observó lentamente el campo de entrenamiento. Luego, su mirada se posó en Sarah. Capitán Mitchell, dijo, ¿está preparado para hacer la demostración en persona? Sarah se sobresaltó, como si despertara de un sueño. Miró al general. La mirada de Patricia Harrison era extraña. No había compasión ni orden en ella. Había expectación. Sí, señor, general, respondió Sarah en voz baja pero con firmeza. Excelente, asintió la general. Luego se volvió hacia Walsh. Capitán, ya que le preocupa tanto la eficiencia, calcule el tiempo. El tiempo de ejecución estándar para un soldado de las fuerzas especiales es de 60 segundos. Veamos si un instructor con experiencia limitada puede mantenerlo dentro de ese plazo.
Walsh sonrió con suficiencia. 60 segundos. Era un tiempo casi imposible para una mujer que, en su opinión, se había pasado todo el servicio sentada con papeleo. Tomó su cronómetro, anticipando el triunfo. Sarah se acercó a la línea de tiro, revisó su rifle y se ajustó la funda de la pistola. Sus movimientos eran lentos, casi rituales. Cerró los ojos un instante y ante su mente se imaginaron no los blancos del campo de tiro, sino las polvorientas calles de Kandahar, la voz de Marcus en la radio, la risa de sus camaradas y luego un destello cegador y silencio. Tragó saliva y abrió los ojos. Ya no había miedo ni humillación en ellos, solo vacío y trabajo. «El instructor está listo», informó por el micrófono de su collar. Su voz era monótona y sin vida. «Comience a mi señal, capitán», dijo la voz del general por los altavoces. Se escuchó un pitido agudo y el mundo explotó en movimiento. Sarah no corrió, sino que salió disparada como un resorte. Los dos primeros disparos del rifle se fundieron en un estallido ensordecedor y los dos objetivos distantes que simulaban ser francotiradores cayeron con un estruendo. No los miró. Ya se dirigía a la primera cobertura, un bloque de hormigón. Su cuerpo estaba pegado al suelo, su silueta borrosa e indistinta. Al llegar al refugio no se detuvo. En movimiento, con un gesto fluido, perfeccionado por años de entrenamiento, dejó caer el cargador vacío y uno nuevo encajó en su lugar. En ese mismo instante, se asomó por detrás del bloque y el rifle volvió a hablar. 3 ráfagas cortas, 3 blancos, que representaban a un grupo enemigo, dieron en el blanco. Los cadetes quedaron boquiabiertos. Ni siquiera los más experimentados habían visto semejante velocidad y precisión. Walsh se quedó paralizado, con el cronómetro en la mano. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la confusión. Observó cómo Sarah se colgaba el rifle a la espalda y desenfundaba la pistola. El movimiento tardó menos de un segundo. 2 disparos, apenas apuntando, y las 2 figuras enemigas más cercanas se desplomaron. Siguió adelante hacia el maniquí que representaba a su camarada herido. Su carrera no era la de un soldado normal, era el andar depredador y fluido de alguien que considera el campo de batalla su hogar. No dejaba de observar la zona, con la cabeza en constante movimiento, evaluando amenazas que no existían en este pacífico campo de entrenamiento, pero que su torturada memoria retrataba por todas partes. Agarrando el pesado maniquí con una mano, lo arrastró hasta la siguiente cubierta. Con la otra, continuó disparando su pistola, silenciando al hipotético enemigo. Los estudiantes, olvidando la disciplina, se inclinaron hacia adelante para ver mejor. Sus rostros reflejaban una mezcla de emoción y asombro. No miraban al instructor Mitchell, miraban a la encarnación viviente de la guerra. Walsh miró el cronómetro. 20 segundos. 20. Era imposible. Él mismo, en su mejor momento, no habría podido repetir ni la mitad. Empezó a sudar frío. ¿Quién era ella? Al llegar a la última cubierta, Sarah tendió al herido en el suelo y, arrodillándose sobre una rodilla, simuló aplicar un torniquete. Luego levantó la cabeza agitando el pecho. El último casquillo impactó contra el hormigón con un suave estruendo. Un silencio sepulcral reinaba en el campo de entrenamiento. Era tan denso que parecía palpable. Cientos de personas contenían la respiración, observando la solitaria figura femenina congelada en el centro del campo. Walsh bajó la mano con el cronómetro. 28 segundos. Miró a Sarah y ya no había desdén en su mirada, solo miedo animal, primario. Observó las cicatrices de su rostro, el tatuaje de números romanos en su muñeca que una vez consideró una rareza de mal gusto. Y de repente, los detalles dispares se unieron para formar una imagen única y monstruosa. La general Harrison dejó que el silencio se prolongara unos segundos más, disfrutando del efecto que había producido. Entonces, su voz, amplificada por los altavoces, cortó el aire, fuerte, clara y despiadada. «Buen trabajo, soldado.
Hizo una pausa y cada una de sus siguientes palabras cayó como un martillo golpeando un yunque. Aunque te conocía por otro nombre, Viuda 27. Una granada que explotara en el campo de tiro habría tenido menos efecto. Un murmullo, como una exclamación de asombro, recorrió las filas de los cadetes. El nombre era una leyenda, un relato semimítico que los veteranos susurraban en los bares, sobre un soldado de una unidad secreta que había sido emboscado en la provincia de Kandahar, sobre un único superviviente que no solo había escapado del infierno, sino que también había completado la misión, destruyendo 27 objetivos, sobre un fantasma que luego se había desvanecido, oficialmente declarado muerto junto con toda su unidad. El sargento mayor Parker se quitó lentamente el sombrero. Su rostro curtido reflejaba el más profundo respeto. Lo comprendió, lo vio en sus ojos, en sus movimientos, en el intenso dolor que sentía. El mayor Davis palideció y miró a Walsh con horror. Y Walsh se tambaleó como si lo hubieran golpeado. La viuda 27. Recordó los fragmentos de informes, los rumores que habían llegado incluso a las oficinas del cuartel general. Miró a Sarah, sus cicatrices, el tatuaje 27, todo encajó. Un horror gélido lo agarró por dentro. Todo el peso de su propia insignificancia cayó sobre él. No se había limitado a intimidar a una instructora. Había pasado semanas burlándose, desdeñando y humillando a una de las leyendas más veneradas y trágicas de la guerra reciente. Se había reído de las cicatrices que se habían pagado con la sangre de todo un escuadrón. El general Harrison caminó lentamente hacia Walsh, quien se tambaleaba, pálido como la tiza. Su voz era más baja, pero eso solo le daba más firmeza. Quería eficiencia, capitán. La consiguió. Este ejercicio se diseñó con base en un combate real, aquel en el que la capitán Mitchell perdió a su prometido y a todo su escuadrón. Ella es la única que regresó con vida. El general miró a los cadetes congelados y luego volvió a mirar a Walsh. Algunas cicatrices, capitán Walsh, no se ganan en el cuartel general intentando congraciarse con su padre senador. Se ganan rescatando a sus camaradas del fuego. La capitana Mitchell fue nominada para el mayor honor de la nación. Póstumamente, lo rechazó, al igual que el ascenso. Lo único que pidió fue la oportunidad de enseñar a los de su clase lo que no está en los libros. Enseñarles a sobrevivir. Recuérdelo la próxima vez que se burle del pasado de alguien. Se apartó del abatido Walsh y caminó hacia Sarah, quien seguía de pie en la línea, mirando al general. Ya no había vacío en sus ojos. Había lágrimas en ellos, no lágrimas de dolor ni humillación. Eran lágrimas de liberación, la tormenta que había contenido en su interior durante tanto tiempo, que tanto temía, finalmente se había calmado y había pasado. Y después hubo silencio, silencio y paz. Su secreto había salido a la luz. Su vergüenza se había convertido en su gloria. El general se acercó a ella y se detuvo a unos pasos. No dijo nada en voz alta. Simplemente miró a Sarah y dijo en voz baja para que solo ella pudiera oírla. «Bienvenido a casa, soldado». El silencio en el campo de tiro era denso y pesado, como el aire antes de una tormenta. Apretaba los oídos, haciendo que todos los corazones presentes latieran al unísono, fuertes y ansiosos. El capitán Derek Walsh, que había sido tan arrogante y confiado un momento antes, ahora se erguía como una estatua de sal. Su rostro, normalmente sonrojado y presumido, estaba blanco como el papel, y sus ojos miraban fijamente a Sarah, como si estuviera viendo un fantasma, y en cierto modo lo era. Estaba contemplando la leyenda viviente que había estado intentando pisotear. El general Harrison hizo un gesto apenas perceptible con la mano. «Sargento mayor, el ejercicio ha terminado. Cadetes, dispérsense. Mayor Davis, encárguese. Todos, excepto los capitanes Mitchell y Walsh, pueden retirarse». Las palabras fueron pronunciadas con serenidad, sin rastro de ira, pero había más amenaza en esa gélida cortesía que en el grito más fuerte.
Los cadetes, susurrando entre sí y lanzando miradas de asombro y vergüenza a Sarah, comenzaron a dispersarse. El mayor Davis, pálido y sudoroso, se apresuró a obedecer la orden, sin atreverse a mirar en dirección a Walsh. El sargento mayor Parker permanecía a distancia, rígido como una cuerda, con el rostro sombrío y satisfecho. Era un testigo, y el general quería que lo fuera. Cuando solo quedaban 4 en el campo, el general Harrison se volvió lentamente hacia Walsh. «Capitán», su voz era tranquila, pero cortante como un bisturí. «He revisado su expediente, excelentes calificaciones, excelentes referencias. Su padre, el senador, debe estar muy orgulloso de usted». Walsh se estremeció al oír mencionar a su padre. Abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. ¿Sabe qué es lo más interesante de los informes en papel, capitán? No muestran al hombre, solo muestran lo que otros quieren ver en él. Y veo ante mí a un oficial que no reconoció en su camarada no solo a un igual, sino a un héroe. Un oficial que usa su posición y conexiones no para servir, sino para humillar a quienes pagaron este servicio con sangre. Hizo una pausa y dejó que las palabras penetraran en la mente de Walsh. No lo despedirán, capitán. No habrá un gran enfrentamiento. Su padre no lo permitiría y el ejército no necesita otro escándalo. Todo estará tranquilo, muy tranquilo. Mañana por la mañana recibirá sus órdenes de traslado. Fuerte Greely, Alaska, será asignado al departamento de suministros. Revisará nóminas, contará cajas. Hace frío allí, capitán, y es muy aburrido. Seguro que encontrará tiempo para reflexionar sobre el honor y el deber. Ahora, váyase, fuera de mi vista. Walsh se tambaleó. Alaska. Suministros. Esto no era solo un exilio, era la tumba de su carrera, un final silencioso e ignominioso para todo por lo que había trabajado. Lanzó una mirada atormentada, odiosa y temerosa a Sarah, se dio la vuelta y se alejó sin decir palabra, encorvado como si de repente hubiera envejecido 20 años. Al desaparecer tras los edificios, el general Harrison respiró hondo y se acercó a Sarah. El sargento mayor Parker se acercó. Su presencia fue un apoyo silencioso. «Capitán Mitchell, Sarah ... swingó la general, y por primera vez había un tono cálido, casi maternal en su voz. «Debo disculparme en nombre de la cadena de mando. Deberíamos haberlo sabido. El sistema debería haberla protegido». Sarah negó con la cabeza. Las lágrimas se habían secado, dejando solo una extraña sensación de ligereza. «No es su culpa, general. Fue mi decisión. Quería solo ser instructor, sin pasado». «El silencio no siempre es la mejor medicina», dijo Harrison en voz baja. «A veces es veneno. Su historial será restaurado por completo. Se encontrarán todos los premios, incluida la medalla de honor. La condecoración póstuma será revocada. Y por supuesto, le encontraremos un puesto que se ajuste a su experiencia única. Cuartel General Conjunto, análisis de operaciones especiales. Elija, el mundo es suyo». Era lo que cualquier oficial podría desear: reconocimiento, honor, una carrera vertiginosa. Pero Sarah no miró al general, sino a lo lejos, donde los jóvenes cadetes se dispersaban hacia el cuartel. Vio sus rostros jóvenes, llenos de esperanza y miedo. «General», dijo en voz baja, «con su permiso, me gustaría quedarme aquí». El general Harrison arqueó las cejas con sorpresa. «¿Aquí? ¿En la academia? Como simple instructor, después de todo lo que has pasado». «Por eso, señora», dijo Sarah, con una firmeza nueva en su voz que no reconocía. «He visto vidas truncadas durante demasiado tiempo. Quiero enseñarles a salvar las suyas, no como en los libros, sino de verdad. Creo que seré más útil aquí que en el cuartel general. Me necesitan aquí». El sargento mayor Parker se aclaró la garganta con aprobación. El general Harrison miró a Sarah a los ojos un largo instante, y su mirada severa se volvió más cálida con cada segundo que pasaba. No vio a una víctima destrozada, sino a un hombre fuerte que había encontrado un nuevo propósito. «Su petición es concedida, capitán», dijo finalmente. «Sirva».
Ya. Pasó una semana. Los rumores de lo sucedido en el campo de entrenamiento se extendieron como la pólvora por toda la academia. El ambiente cambió por completo. Los susurros burlones a espaldas de Sarah dieron paso a un silencio respetuoso. Los cadetes, que antes apartaban la mirada, ahora la miraban con asombro. Sus cicatrices habían pasado de ser objeto de burla a un testimonio visible de su valentía. Un día, después de clase, el mayor Davis se acercó a ella. Parecía avergonzado y dudó un buen rato antes de hablar. Capitán Mitchell, sí, Sarah, quería decirte, lo siento mucho, fui una cobarde, debí haber intervenido. Sarah lo miró sin malicia. Está bien, mayor, el pasado ya pasó, pongámonos a trabajar. Ella no le reprochó nada. La venganza y el resentimiento ahora le parecían insignificantes e innecesarios. Tenía otra tarea. Esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos cálidos, Sarah le daba una lección extra a una joven cadete llamada Jenkins. La chica era lista, pero estaba muy nerviosa y no podía soportar el ejercicio de cambiar rápidamente el cargador en una situación estresante. Le temblaban las manos y se le caía el cargador al suelo una y otra vez. «No puedo, señora», gritó desesperada. Sarah se acercó y suavemente colocó su mano sobre su hombro. «Sí, puedes, Jenkins. No es el ejercicio lo que te da miedo, es el error lo que te da miedo. El miedo no es buena ayuda, te deja los dedos rígidos y la cabeza vacía. Intentemos de otra manera. Cierra los ojos». El cadete obedeció sorprendido. «Ahora respira», dijo Sarah con calma. Una respiración profunda y una exhalación lenta. Otra vez, siente el arma en tus manos. No es un enemigo, es tu herramienta. Debería convertirse en una extensión de tu voluntad. Ahora, abre los ojos y haz lo mismo, pero no pienses en la velocidad. Piensa solo en la suavidad de los movimientos. 1, 2, 3. Con su voz tranquila, la chica, sin darse cuenta, realizó todos los movimientos con claridad y precisión. La revista encajó en su lugar. Lo logré», susurró Jenkins con asombro. «Sabía que funcionaría», sonrió Sarah. «Recuerda, cadete, toda esta práctica, todo este entrenamiento interminable, solo tienen un objetivo real». Miró a la niña directamente a los ojos y en su mirada estaba todo el peso de su experiencia y toda la fuerza de su nueva esperanza. «Vuelve con vida, siempre. Esa es la única orden que realmente importa». Tras despedir al inspirado cadete, Sarah se quedó sola en el desierto campo de entrenamiento. La brisa vespertina refrescó su piel. Tocó mecánicamente la fina cadena que llevaba en el cuello, oculta bajo el cuello de su uniforme. Sus dedos sintieron el familiar borde frío del anillo de Marcus. Por un instante, el dolor familiar la apuñaló en el corazón, pero ya no era agudo ni abrumador. Ahora era una tristeza silenciosa y radiante, un recuerdo que le dio fuerza en lugar de quitársela. Miró a su alrededor por la academia. Este lugar que había sido su purgatorio se había convertido en su hogar. Aquí, entre estos jóvenes y niñas inexpertos, ella, la viuda 27, por fin había encontrado la paz. No el olvido, sino la paz y un nuevo propósito. Un nuevo amanecer amanecía no solo en Georgia, sino en su propia alma.